Bueno, pues vamos con temas de derivadas. ¿Qué es lo que tengo que saber sobre las derivadas? Pues la derivada en un punto de una función f de x se define como el límite cuando h tiende a 0. Esto sería f' en a. Es el límite cuando h tiende a 0 de f de a más h. Es decir, donde tengo x sustituyo por a más h menos f de a dividido entre h. Bien, este límite en algunos casos puede ser muy fácil de calcular. Por ejemplo, si yo tengo la función f de x igual a x cuadrado y me piden calcular la función derivada, es decir, la función que me da el valor de la derivada en un punto, en cualquier punto, pues sería f de x es igual, f' de x es igual al límite cuando h tiende a 0 de f de x más h, x es cualquier valor, menos f de x dividido por h. Y vamos a sustituir x cuadrado. Esto sería x más h elevado al cuadrado. Aquí tengo mi límite, como siempre voy dejándome los límites por detrás. Aquí tengo x, pues x elevado al cuadrado dividido entre h. Y ahora esto se me soluciona. Esto es uno de las entidades notables, ¿no? Que es x cuadrado más 2xh más h cuadrado menos x2 dividido entre h. Este se me va con este y me queda ¿qué? Me queda límite cuando h tiende a 0 de 2xh más h cuadrado entre h. Voy a seguir desarrollando para que os quede claro. Si divido todo esto, sería el límite cuando h tiende a 0 de que de esto entre h, que es 2x más h. Y como h tiende a 0, pues esto me queda x. Entonces, f' de x es igual a 2x y f de x era x cuadrado. Así podría intentar hacer todas las funciones derivadas que yo quisiera. Lo que pasa es que seguramente no tendría manera humana de hacerlas bien. Por ello, pues normalmente nos vamos a tener que ayudar de la memoria para aprender todas estas derivadas. Entonces, para el cálculo de derivadas, básicamente nos tenemos que acordar de las siguientes derivadas. Para el cálculo de las derivadas. Recordad que lo que hacemos cuando te dicen calcula la derivada de tal función es la función derivada la que estamos calculando. Entonces, si f de x es igual a una constante, f' de x es igual a 0. Eso ya lo sabemos. Si f de x es una constante que multiplica una función, f' de x es igual a k, vamos a poner f mayúscula aquí, ¿vale? Por f' de x. Muy bien. Si f de x es x elevado a n, con n cualquier número real, f' de x es igual a n por x elevado a n menos 1, que es muy parecido a lo que hemos hecho aquí. Aquí tengo x cuadrado, aquí tengo 2x, que hago bajo el exponente y esto lo elevo a una unidad menos 2 menos 1, 2. ¿Qué es esto que tengo aquí? ¿Y qué otras funciones tengo? Pues tengo, por ejemplo, si f de x es igual a e de x, ¿cuánto vale f'? Ella misma. ¿Vale? Sencilla. F igual al logaritmo de x. ¿Cuánto vale la derivada? 1 partido por x. Esta no es intuitiva. Y luego, si tengo f igual a seno de x, ¿cuánto me vale f'? Pues coseno de x. Continúo. Si f vale coseno de x, f' es igual a menos seno de x. Y si f de x es igual a tangente de x, f' es, pues lo que hemos dicho, 1 partido coseno cuadrado, o lo que es lo mismo, 1 más tangente cuadrado de x. Pero esto no tenéis por qué saberlo en este momento. F igual a arco tangente de x, f'
es igual a 1 más 1 dividido entre 1 más x2. ¿Esta por qué? Pues porque es bueno que la vayamos recordando, porque más adelante, cuando veamos integrales, esta la vamos a utilizar no un poco, sino más bien mucho. Bueno, adicionalmente a todas estas funciones derivadas que tengo aquí, lo que tenemos son reglas de derivación, digamos. Alguna gente puede poner esto de constante como una regla de derivación. Pues bueno, podría serlo. Yo no me opongo. Derivada de la suma. Suma de las derivadas. Derivada del producto. El primero derivado por el segundo sin derivar, más el segundo derivado por el primero. Lo puedo hacer como me dé la gana. ¿Pero por qué lo hago de esta manera? Porque si yo tengo que derivar esto, así me acuerdo, dividido por g cuadrado, que f' por g menos g' por f. Así, si lo hago siempre en este orden, sé que tengo que poner un 0 aquí. Y luego ya me queda pues la regla de la cadena. La regla de la cadena es la función f de g de x, que es igual a g' enchufado a x por f' enchufado a g de x. Bien, una vez que sabemos esto, lo que haremos será derivar como si no hubiera mañana. Y si en algún momento tengo que utilizar la definición, primero, porque me lo pidan, o segundo, porque me apetezca, pues lo podré hacer. Bien. Con respecto a las derivadas, un poco más. Hemos hecho muchos ejercicios y yo creo que no merece la pena que le demos muchas vueltas. Si queréis vamos a hacer una derivada rápida. Pues f igual a e elevado al seno de x, por ejemplo. Pues f', ¿cuál es? Pues es la derivada del seno, que es el coseno, que sería esta de aquí, por e elevado al seno de x. ¿Por qué? Porque la derivada de e elevado a x es e elevado a x, pero como le tengo que enchufar g de x, que en este caso es el seno, pues sería esto. Vamos a hacer otra. f igual al logaritmo del seno de e elevado a x, por ejemplo. Estas funciones son absolutamente imposibles. Pues f', ¿cuál sería? Pues sería e elevado a x por coseno de e elevado a x y todo esto abajo, seno de e elevado a x. Y ya está. Interpretación geométrica de la derivada. Habíamos dicho que una recta cualquiera se puede escribir de forma así. Esta es la pendiente y este es el término independiente, o lo que es la derivada. Esto es la pendiente. Y esto es lo que se dice la ordenada en el origen. O lo que es lo mismo, si esto vale 0, y vale n. Es decir, el valor de y cuando x vale 0. Por ejemplo, si yo tengo esta recta y esto es 1, esto por ejemplo es menos 1, cuando x vale 0, ¿y cuánto vale? Menos 1. En este caso, n sería igual a menos 1. Esto para que os acordéis, pero sobre todo para el futuro. ¿Qué es lo que ocurre? Que si yo tengo una curva cualquiera, por ejemplo, casualmente esta que tengo aquí, ¿vale? Y tengo aquí la tangente, si esto es igual a f de x, ¿qué ocurre? Que el valor de esta tangente, el valor de m, este es el punto A, x igual a m es igual a f' de a. En este punto, m, la recta tangente en este punto, tiene como pendiente este valor. Entonces, ¿qué ocurre? Que si yo tengo la función, por ejemplo, ¿qué función es la que tengo como ejemplo? Vamos a hacerlo bien. 3x cuadrado más x. Y me están pidiendo
el valor de la recta tangente x igual a 1. Muy bien. ¿Qué es lo que yo sé? Que x menos x sub 0 dividido por y menos y sub 0 es igual a m. No, esto es erróneo. Es x menos x sub 0 abajo. Eso es, porque esto tiene que multiplicar a x. Entonces, y menos y sub 0, bueno, esto ya lo he puesto, qué narices. Cuando x sub 0 vale 1, ¿cuánto vale y sub 0? Pues vamos a ver, 3 más 1 son 4. Entonces tengo y menos 4 por dividido entre x menos 1. Y esto es igual a m. ¿Y m a qué es igual? Es igual a la derivada. ¿En qué punto x sub 0 igual a 1? Que es el que me han dado. Pues calculo la derivada. f' igual a ¿qué? 6x más 1. f' en 1, que es el punto que me han dado, es igual a 7. Por tanto, ¿cuál sería la ecuación de mi recta tangente? Y con esto ya despejo. Y si me dijeran, por favor, calcúlame la ecuación de la recta normal, es decir, aquella recta que es perpendicular ¿a qué? A la recta tangente. Esta de aquí, estos son 90 grados. O si lo ponemos bien en radianes sería pi medios. Bueno, pues sabemos que m' es igual a menos 1 partido por m. Le doy la vuelta y le cambio el signo. Por tanto, la ecuación de mi recta normal sería y menos y sub 0, x menos x sub 0 es igual a menos 1 partido por m. Lo que es lo mismo, esto no varía, y menos 4 partido por x menos 1, y esto es igual a menos un cuarto. Y ya calculo pues de la misma manera que he hecho esto de aquí. Recta tangente, recta normal en un punto.